Hermanos, que el Señor les bendiga. Una vez más me da mucho gusto el poder traer a ustedes el mensaje de la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a comenzar una serie de mensajes sobre las bienaventuranzas. Estas están en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, el cual es parte del Sermón del Monte, que abarca los capítulos 5, 6 y 7. Pero la bienaventuranza está en el capítulo 5, del versículo 1 hasta el 12. Así es que en esta mañana, en esta ocasión, vamos a tratar de la primera bienaventuranza. Y no sé si los siguientes domingos voy a manejar una, dos o tres, no sé. Pero al menos voy a tratar de manejar la primera en esta mañana. Y le hemos puesto un tema que tiene que ver con el mismo versículo en sí. Reconocer la pobreza espiritual. Y el pasaje en cuestión está en el Evangelio de San Mateo capítulo 5 versículo 3, que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No sé qué versión tenga usted, si está leyendo una o va a leer una, pero me gustaría repetir el versículo una vez más. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Antes de que comencemos a hablar sobre las bienaventuranzas, me gustaría que pensáramos un momentito, pensando en algo, antes de que comencemos. Creo que la situación actual en que vivimos suscita muchas preguntas en nuestro interior. Y quizás hemos hecho las mismas preguntas a otras personas. Pero hay algunas preguntas que me gustaría en esta ocasión hacerlas para ustedes también. ¿Qué sentido tiene todo lo que estamos viviendo? ¿Tiene sentido lo que estamos viviendo? ¿Cómo realiza una lectura creyente en esta crisis que estamos viviendo? ¿Qué espera Dios de nosotros en momentos como estos? ¿Cómo nos ilumina y nos guía en la situación actual? Son preguntas en un contexto en el que nosotros vivimos. Y es obvio que somos conscientes de que de repente el mundo ha cambiado. Se dio cuenta de eso, ¿verdad? Porque de pronto lo estamos percibiendo de otra manera. Nos sentimos frágiles, nos sentimos vulnerables. El seréis como dioses, que resonó en el pecado original de Adán y Eva, ha sido puesto en evidencia por un virus. Y podemos entrever que en el fondo la pretensión de ser como dioses no deja de ser un engaño que impide al ser humano conocer su propia realidad, siempre frágil y limitada. Yo creo que nos encontramos en un momento propicio para buscar el auténtico sentido de la existencia, y que nosotros tenemos que reorientar nuestra vida espiritual, nuestra persona, nuestra familia y en lo social también. Creo que percibimos la necesidad de volver a lo fundamental, de repensar nuestras actitudes existenciales, de renacer a una vida nueva, de enraizar nuestra existencia en una realidad más consistente que las seguridades que el mundo puede ofrecernos. Es una ocasión para darnos cuenta de que hemos sido creados por amor y que el amor de Dios siempre nos espera y nos acompaña en todas las contingencias y las vicisitudes que nosotros podamos tener. Creo que es tiempo de volver a Dios. Creo que es tiempo de hacer un alto a nuestra vida y reconsiderar de nuevo a Dios. Reconsiderar su palabra y el mensaje que Él tiene para nosotros en estos días. Cuando hablamos acerca de las bienaventuranzas, estas eventualmente fueron pronunciadas por Cristo en los albores de su ministerio, y precisamente en el momento en que estaba presentándose a sí mismo a Israel como su profetizado Mesías. El Sermón del Monte. ¿Cómo debe interpretarse? ¿A quién va dirigida?
¿A qué época se refiere? Hay algunas voces que afirman que es para la salvación de la sociedad. Otros, proveer un medio de salvación para el individuo, o que proporciona a los creyentes en la edad presente un modelo para la vida cristiana. Al final, otros opinan que el Sermón del Monte debe interpretarse como dirigido a la iglesia y como tanto como una guía para la vida de los creyentes en la edad y tiempo en que nosotros vivimos también. Ustedes se darán cuenta que el Sermón del Monte fue dado a los discípulos y no a la multitud. Tenemos que leer los primeros versículos en que comienzan las bienaventuranzas. ¿Por qué? Porque, bueno, Jesús tenía que prepararlos para el ministerio que ellos harían con las multitudes, como también los discípulos observaron que el Señor enseñaba, luego proclamaba el evangelio del reino y después sanaba a los enfermos. Los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo podrían llamarse como la constitución del reino de los cielos, como algunos lo llaman. En estos 3 capítulos ya mencionados, que consisten en la palabra que el nuevo rey y habló como constitución del reino de los cielos, vemos una revelación del vivir espiritual, hermanos, y los principios celestiales del reino de los cielos. Hay una sola naturaleza, pero los principios son muchos. Y dentro de los capítulos 5 hasta el 7, los menciono ahora porque posiblemente en la próxima ocasión no lo voy a mencionar, para que tengan una idea de qué es lo que ustedes van a estar leyendo. Habla primero de la naturaleza del pueblo, del capítulo 5, del 1 al 12, la influencia que el pueblo del reino de los cielos ejerce sobre el mundo. Tercero, la ley del pueblo del reino. 4, las obras justas del pueblo del reino. Número 5, la actitud que el pueblo del reino tiene para con las riquezas. Sexto, los principios del pueblo del reino en su manera de tratar a otros. Y la última, número 7, la base de la vida y obra del pueblo del reino. Esto está basado en los capítulos del capítulo 7, versículos 13 al 29. Pero en esta ocasión nosotros vamos a ver solamente la primera sección que va del capítulo 5, versículo 1, 3 hasta el 12, la cual describe la naturaleza del reino de los cielos bajo 9 bendiciones, y son las bienaventuranzas. Estas bienaventuranzas revelan la clase de personas que viven en el reino de los cielos, quienes también deben afectar e influenciar al mundo. El pueblo del reino también tiene una ley. Esta ley no es la vieja ley de Moisés, es decir, los 10 mandamientos, sino la nueva ley del reino de los cielos. El pueblo del reino son aquellos que hacen obras justas y que mantienen una actitud apropiada con respecto a las riquezas materiales. Debido a que las personas del reino todavía están en tierra y son parte de la sociedad humana, la naturaleza del reino de los cielos revela principios según las cuales tratan a otros. Y finalmente, en la última sección de esta constitución, si podemos llamarlo, vemos la base sobre la cual el pueblo del reino vive y obra diariamente. Todos estos aspectos referentes al pueblo del reino son tratados en las 7 secciones de naturaleza del reino de los cielos que ya he leído a ustedes. Mi sugerencia sería, como suelo hacerlo, que usted comience a leerlos. Lea el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7. Habla sobre el sermón del monte. Todos los cristianos del reino deben ser personas propias del reino. Sin embargo, la situación actual no es normal. Muchos creyentes no están al nivel elevado del pueblo del reino, hermanos. En la economía de Dios, cada creyente debe ser un vencedor, lo cual no equivale a ser alguien especial, sino lo normal. Cuando hablamos acerca de las bienaventuranzas, Macarios, que significa bendecido, feliz,
Pero también otras traducciones hablan de ser lo bendito y lo dichoso. No deben considerarse muy a la ligera. Es algo que tiene mucho peso. Y déjenme decir algunas cosas en esta ocasión. Para ser bienaventurado, el hombre tiene que hacer algo positivo. Es aquel que confía en Dios inequívocamente. Es aquel que confía en que coloca su autoridad bajo la revelación de Dios. El que tiene una relación correcta con Dios, adorar a Dios y andar delante de Él con temor y temblor, sabiendo que Él le ha perdonado sus pecados y que sinceramente se ha arrepentido delante de su presencia. Y último en esta sección, es una consecuencia de guardar una relación correcta con Dios. Es una propiedad que infaliblemente le es atribuida de parte de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Veamos algunos significados primarios. Los seres humanos pensamos que las riquezas materiales es lo más importante en la vida. Pero de acuerdo al Evangelio de San Lucas, en el capítulo 12, versículo 15, dice que estas son pasajeras. El vocablo traducido pobre, tochoi, con acento en la O, se deriva de un verbo que significa agacharse, que significa encogerse. Y de ahí viene la idea en nuestro idioma, mendigo. Aquel que necesita mendigar algo para poder vivir. El punto central de todo esto es que la preparación más excelente y necesaria para una relación correcta con Dios es el reconocimiento de nuestra total indignidad. Ser indigno para efectuar esa relación. A fin de que nosotros podamos entender lo que significa ser pobres en espíritu, primero es necesario saber qué es espíritu. En Mateo 5:3 podemos ver que espíritu no lleva la palabra E con mayúscula, como normalmente la tendría si nos referimos al Espíritu Santo. Entonces, en el hombre, el espíritu es el centro donde él encuentra la conciencia de sí mismo, sus emociones y su voluntad. El espíritu al cual se refiere aquí el Señor es a nuestro espíritu humano. Es nuestra parte más profunda. Dios nos creó con un cuerpo para tener contacto con el mundo físico, un alma para tener contacto con el mundo psicológico y un espíritu para tener contacto con Dios, quien es el espíritu, y para recibirlo. Los pobres en espíritu son aquellas personas que reconocen su verdadera condición espiritual porque están apartados de Dios o se están apartando de Dios. Son personas humildes porque están conscientes de la realidad de ser merecedores de algún castigo o de castigo eterno por los pecados que se han cometido. Jesús estaba enseñando a los hombres que aquellos que son capaces de ganar el cielo por sus supuestas buenas obras, muy difícilmente recibirían el regalo de salvación que es dado por gracia. ¿Por qué? Bueno, porque estos hombres que creían ser ricos espirituales no necesitaban arrepentirse, mucho menos la gracia. Pero aquellos que sí reconocen la necesidad eran candidatos, prospectos para el reino de los cielos. Necesitamos ser pobres en espíritu, necesitamos despojarnos, desprendernos en esta parte de nuestro ser para poder experimentar y poseer el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos, hermanos, es un asunto espiritual y no material. Cuando nuestro espíritu está lleno, nuestro vaso no puede recibir ni siquiera la mejor bebida. Por consiguiente, cuando el Señor habló a los discípulos en el monte, las primeras palabras de su promulgación consistían en que debemos ser pobres en espíritu, es decir, que nuestro espíritu debe ser despojado
de toda otra cosa. Vamos a ver algunas cosas. Ser pobres es estar desprendidos y descargados. En la versión recobro del Nuevo Testamento comenta de Mateo 5:3, dice: ser pobre en espíritu no significa ser humilde, sino también desprendido en el espíritu, en lo profundo del ser, sin aferrarse a las cosas viejas de la vieja dispensación, sino descargándose de todo eso que recibe las cosas nuevas, las cosas del reino de los cielos. Esta versión, hermanos, nos ayuda a ver que ser pobres en espíritu significa desprendernos y descargarnos en nuestro espíritu. Significa no aferrarnos a las cosas viejas, sino descargarnos, vaciarnos para recibir las cosas nuevas. Podemos ver un ejemplo que muestra lo contrario a ser pobres en espíritu en el Evangelio de San Mateo. Jesucristo, el Dios encarnado, vino como el Salvador para introducir la era neotestamentaria. No obstante, los fariseos, expertos en la ley de Dios y en las cosas del Antiguo Testamento, se le opusieron. La ley y las cosas del Antiguo Testamento fueron dadas por Dios anteriormente, y Dios había tratado con la humanidad conforme a estas cosas. Sin embargo, en la encarnación, Dios avanzó. Ahora en el Nuevo Testamento, Dios actúa en su Hijo Jesucristo. Los fariseos, no obstante, estaban llenos y cargados con cosas viejas y no le permitían recibir a Cristo, ni siquiera como Salvador. De hecho, ni se oponían a Él pensando que servían a Dios, y al final lo crucificaron. La condición de los fariseos no es simplemente una historia para nosotros. Se registró y está registrado en el Nuevo Testamento para nuestro beneficio, y es muy aplicable para nosotros como creyentes. Aunque los fariseos querían servir a Dios, intentaron hacerlo separado del hablar actual de Dios, separados de Cristo. Quizás seamos de esa manera. Quizás ayer el Señor nos habló de una manera específica y tuvimos una experiencia específica de Él. Disfrutamos mucho de esa experiencia, pues recibimos el suministro durante todo el día. Así que intentamos replicarla. Si Él nos bendijo ayer, queremos replicarla hoy día. Sin embargo, cada día es un nuevo día. En vez de estar tratando de tener hoy la misma experiencia de ayer, necesitamos acudir al Señor Jesús de nuevo cada día a fin de experimentar su hablar siempre nuevo. El apóstol Pablo dice en Filipenses 3, versículos 13 y 14, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta para alcanzar el premio del llamamiento a lo alto que Dios hace en Cristo Jesús. No solamente las cosas negativas nos detienen de andar con nuestro Señor, incluso las experiencias positivas de Él que tuvimos el día de ayer nos preocupan y logramos que nos olvidemos de extendernos y proseguir a Cristo cada día. Es por esto lo que es necesario que nos descarguemos, nos desprendamos, que seamos pobres en espíritu a fin de que podamos recibir algo nuevo del Señor todo el tiempo. Y todos los días algo nuevo que Él quiere ofrecernos a nosotros. Hay hermosas experiencias que el Señor quiere que nosotros experimentemos y que nosotros podamos crecer, no solamente en el conocimiento, pero en una relación personal con Él. Yo creo que nuestra oración debiera ir así: Señor Jesús, descárgame, despréndeme, haz que deje las cosas viejas para recibir las experiencias nuevas que vengo de ti y que hoy tú tienes para mí. Ser pobres es estar desesperados por obtener más.
Ser pobre en espíritu también significa no estar satisfecho con nuestra condición. No debemos pensar que ya lo logramos, ya obtuvimos todo lo que necesitábamos obtener del Señor. Es nuestra tendencia, ya no necesito más de Dios. Como vimos en los versículos anteriores, incluso el apóstol Pablo, quien conocía al Señor en gran medida, no consideró que él mismo ya lo había alcanzado. Siempre fue en pos de Cristo, añorando saber más de Él. Vemos lo contrario en la iglesia, en la Odisea, en Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22. El Señor Jesús los reprende y dice su palabra: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes tú que eres un desventurado. Fíjese en los adjetivos que usa el Señor. Eres un desventurado, eres miserable, eres pobre, eres ciego y desnudo. Versículo 17. Los de la Odisea pensaban que eran ricos espiritualmente y no tenían necesidad de nada más. Sin embargo, ante los ojos del Señor, su condición era lamentable. Ya usted lo escuchó: desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Debido a que pensaban que lo tenían todo, dejaron de acudir al Señor. Y esa es una tendencia que tenemos hoy en día, que creemos que porque lo tenemos todo, pues ya no tenemos que orar, no tenemos que ayunar, no tenemos que escuchar su palabra, y lo dejamos y lo olvidamos. Dejaron de buscarlo y estaban satisfechos con lo que tenían y se olvidaron que el Señor les dice, eran tibios, dice Apocalipsis. Puede ser que no hayan sido pecaminosos, pero el Señor no estaba contento, y es verdad. Por eso les dice: sé pues celoso y arrepiéntete. Versículo 19. Que seamos guardados de ser tibios, hermanos. En lugar de esto, sigamos el modelo del apóstol Pablo, que nunca estuvo satisfecho y buscó cada vez obtener nueva experiencia de Cristo en su espíritu. Yo creo que nuestra oración aquí sería decir: Señor, guárdeme de llegar a ser tibio. Dame un espíritu, Señor, que busque ir en pos de las cosas tuyas cada día, Señor. No permitas que esté conforme con lo que tengo. Bien, ser pobre es estar hambriento espiritualmente. En Lucas, capítulo 1, versículo 53, María, la madre de Jesús, dijo: a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos despidió vacíos. Si deseamos los bienes, es necesario que estemos hambrientos. No obstante, si venimos al Señor llenos de todo, ricos, Él no nos dará nada. En el capítulo 13 del Evangelio de San Mateo, el Señor Jesús citó una porción impresionante del Antiguo Testamento y la aplicó a muchas de las personas que lo escucharon. Dice: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos han oído pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Esto nos muestra a nosotros un gran peligro, hermanos. Podemos llegar a estar llenos, entre comillas, espiritualmente, a tal punto que ya no tengamos apetito por las cosas de Dios, o cualquier habilidad de recibir lo que Jesús nos esté hablando. Incluso podemos escuchar sus palabras y no escuchar, no ver, no entenderlas realmente. ¿Por qué? Tenemos un corazón engrosado. Pensar que ya sabemos todas las cosas nos impide oír, nos impide ver y percibir lo que el Señor Jesús verdaderamente nos quiere hablar en ese momento cuando estamos escuchando la palabra de Él. Por ejemplo,
Cuando venimos a la palabra de Dios con el pensamiento o la actitud de que ya lo sabemos todo, nos preguntamos, ¿de qué manera el Señor puede hablarnos algo fresco de su palabra? Si venimos con actitud que ya lo sabemos todo, lo entendemos todo, no queremos saber nada, no queremos escuchar, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer el Señor? Lo más probable es que conocemos las letras en blanco y negro de la palabra de Dios, hermano. Pero, ¿qué es lo que el Señor nos habla en esta palabra? No escuchamos, vemos o percibimos, de modo que debemos orar. Mi sugerencia, Señor Jesús, sálvame. No permitas que mi corazón se engrose. No permitas que piense que ya lo sé todo y que pierda tu presencia. Dame hambre por tu palabra y por un hablar fresco, Señor. Ser pobre es ser como un niño pequeño. Los niños pequeños son sencillos, usted los ha visto. Y no pueden hacer nada por sí solos. Cuando somos pobres en espíritu, reconocemos que no tenemos nada, no sabemos nada y no podemos hacer nada. Cuando venimos al Señor Jesús y a su palabra, no venimos con nuestro intelecto brillante, no venimos con nuestra espiritualidad elevada o habilidades excelentes. No, en lugar de eso, debemos venir a Él abiertos, reconociendo que lo necesitamos y estar listos para recibir su hablar y su ministerio. En Mateo 11, el Señor Jesús predicó el evangelio en las ciudades de Corazín, ¿se acuerdan? Betsaida y Capernaum. No obstante, dice la Escritura, lo rechazaron, no quisieron saber nada de él. Luego en el versículos 25-26, él dijo, te enaltezco, Padre, Señor de los cielos y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a ¿quiénes? A los niños. Sí, Padre, porque a ti te agradó. Estos versículos solamente muestran que el Padre esconde cosas de algunos. Ya sea que el Padre nos revele o esconda cosas, depende del tipo de persona que nosotros seamos. Si nos consideramos los sabios y entendidos, es posible que leamos la Biblia sin realmente ver algo. Pero si acudimos a la palabra como niños, reconociendo que nosotros mismos no somos nada, el Padre nos va a bendecir y va a revelar cosas en su palabra. Yo creo que nuestra oración debería ser, Padre, hazme un tipo de persona al cual desea revelarle cosas en tu palabra. Nunca permitas que me consideres sabio, Señor, mucho menos entendido en todas las cosas. Muéstrame, Señor, mi verdadera condición para que pueda venir a tu palabra pobre en espíritu. Dice el versículo al final, porque de ellos es el reino de los cielos. Este reino de los cielos se menciona como una recompensa para aquellos quienes son pobres en espíritu. Pero, ¿qué significa eso? ¿Acaso está refiriéndose al futuro? Si nosotros somos en espíritu, tenemos que esperar toda nuestra vida para disfrutar la recompensa. Hermano, el reino de los cielos no es algo que tengamos que disfrutar algún día. Más bien, esta bendición es para que nosotros la disfrutemos hoy. El versículo no dice, porque de ellos será el reino de los cielos, sino que dice, porque de ellos es, tiempo presente, el reino de los cielos. Al acudir al Señor Jesús y a su palabra, pobres en espíritu, seremos bienaventurados, pues podremos participar hoy del reino de los cielos. ¿Se acuerdan cuando Jesús está allí en la cruz y habían dos personas a su lado, una y otra a la derecha, a la izquierda? ¿Qué le dijo Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo mañana o cuando me acuerde o yo te llamo. No, él dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Una manera maravillosa de responder
a un versículo como Mateo 5:3 es orar las palabras de este versículo al Señor y pedirle que lleve a cabo esta palabra en nosotros. Si nosotros le pedimos al Señor que nos haga pobres en espíritu de forma genuina, ciertamente va a llevar a cabo en nosotros y será un placer para Él bendecirnos. Vamos concluyendo. Si alguien no reconoce su necesidad espiritual, no cabe la posibilidad de que la predicación de la palabra haya sitio en su corazón. El perdón de los pecados solo es posible mediante la obra salvadora ¿de quién? Del Mesías. Pero también no debemos olvidarnos jamás de que todo lo que Dios nos da es a través de su Hijo Jesucristo. Ser bienaventurados es lo que los hombres buscan. El problema está en que lo buscan en la posición, lo buscan en el dinero, lo buscan en la fama, en el poder, en los placeres sensuales. ¿Qué dice 1 Juan capítulo 2? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino de quién? Del mundo. Hermano, el hombre es carnal y corruptible, pecador y moribundo. ¿Qué es lo que dice Pablo? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es, ¿qué cosa? Muerte. Pero el ocuparse en el Espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El hombre está enceguecido, hermano, está ciego en cuanto a su verdadera necesidad de un espíritu renovado que debe ocurrir en su vida. Pablo en Efesios capítulo, cuando escribe la carta de Efesios capítulo 4, 23-24, dice, renovaos en el espíritu ¿de qué? De vuestra mente. Nuestra mente tiene que ser renovada, tiene que ser transformada. Y luego dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vamos finalizando aquí. Pobres en espíritu es reconocer nuestra total indefensión delante de Dios. Reconocer nuestra ineptitud para encarar la vida y la eternidad estando separados de Dios. Hay que reconocer que las verdaderas bendiciones de la vida y la eternidad vienen únicamente de una correcta relación con Dios. Reconocer que no somos mejores, ni más ricos, ni superiores a otras personas. No importa cuánto hayamos logrado en este mundo. Lo opuesto a pobres en espíritu es tener un espíritu altivo. ¿Qué debemos hacer entonces? Quien reconoce su pobreza espiritual, al menos debe dar dos pasos cruciales. Primero, apartar su atención primordial de las cosas de este mundo. Tenemos que apartar nuestra atención primordial de las cosas de este mundo. Segundo, dirigir su atención primordial a Dios y a su reino. Primero habla de apartarnos de las cosas del mundo y segundo, dirigir nuestra atención primordial a Dios y a su reino. Sabemos que solamente Dios puede dar riquezas espirituales. Los pobres en espíritu saben que se sienten cansados y cargados por el mundo, de las apariencias engañosas y de las mentiras de este mundo. Todo es vacío y todo es corruptible. Cansado de trabajar tanto por alcanzar su propia generación. Creo que vale hacer una pregunta aquí. Ya estaremos orando. ¿Tiene necesidad espiritual usted? ¿Se siente vacío? ¿Se siente pobre espiritualmente?
Este versículo que hemos leído es para usted, es para nosotros. Si tenemos una necesidad, hay vacío en nosotros. Y eso quiere decir que estamos pobres. Pero Él quiere enriquecernos. Él nos extiende su mano a nosotros, juntamente con su palabra. Él es la única persona que puede hacernos felices. Macarios. Vamos a orar en esta ocasión, sabiendo que solamente Jesucristo puede llenar esa necesidad en su vida. Oremos. Padre, te damos gracias en esta ocasión por las palabras iniciales del Señor Jesús en las bienaventuranzas. Y gracias también por la hermosa promesa que hay al final de ella. No solamente habla de pobres en espíritu, pero también habla de los tales es el reino de los cielos, Señor. Nos damos cuenta, Padre, de las necesidades que nosotros tenemos. Y podemos ir a explorarlo un poquitico más hacia afuera, en un mundo que tiene necesidad, Señor. Corazones vacíos, lejos de ti, Señor. Personas que no quieren saber nada de las cosas tuyas, mucho menos de la palabra tuya, Señor. Es el mundo en que vivimos. Esa es nuestra forma en que estamos viviendo hoy en día, Señor. Es nuestra realidad. Pero en esta ocasión, mi Dios, sabemos que tu palabra nos habla de que nosotros podemos ser hombres y mujeres felices. Y sabemos que la única persona que puede traer felicidad al corazón del ser humano es Jesucristo. Eventualmente hay ciertos requisitos que tenemos que hacer. Buscarle a Él, pedirle perdón, arrepentirnos, dejar de vivir la vida que hemos llevado, estamos viviendo. Y de hoy en adelante, una nueva vida en ti, Señor. El apóstol Pablo lo dice, las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas, Señor. Quizás alguien en esta ocasión que está escuchando esta tu palabra, mi Dios, este mensaje o esta meditación, Padre, y pedimos que tú hables a su corazón y a su propia vida, mi Dios. Acércate a Él, háblale, Padre, a su corazón, como tú sabes hacerlo, y que al decir amén, sea una persona bienaventurada. Gracias, Padre, te damos. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Espero verles el próximo domingo con otra de la bienaventuranza. No sé si hablaré una o dos, pero espero verles. Dios les bendiga.